Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué vamos a estudiar en esta noche? ¿Hacia qué capítulo nos movemos? Capítulo 15. Ya vamos a entrar en el capítulo 15. ¿Y cómo se titula el estudio de esta noche? Un gran mensaje. Ajá. Pero probablemente vamos a ver algunas cositas que usted no imaginaba que era lo que íbamos a ver. Así que brevemente, en menos de 5 minutos, quiero introducir bien el estudio que vamos a tener en esta noche, porque hay dos aspectos que me interesa destacar. Así que voy a virar otra vez a algunos detallitos del capítulo 13 y algunos detallitos del capítulo 14. Este librito y otros que se han publicado en nuestra iglesia acerca de leyes religiosas que afectarán al movimiento adventista, es muy útil que lo puedan leer todos los adventistas del séptimo día. No está todo lo que se puede decir con relación a esto, pero hay muchas cosas que se pueden decir. Vimos que ayer en la tarde el panorama mundial desde la última década está prácticamente en Estados Unidos, en Europa, en Israel. Básicamente muchos movimientos católicos y protestantes están haciendo una presión tremenda porque leyes religiosas sean instituidas obligatoriamente y promulgadas a nivel mundial, intentando que el mundo entero se vuelva a Dios. Nosotros, los adventistas del séptimo día, creímos que la primera de estas leyes, que será como la argolla que usted le quita a la granada y ya, lo demás es un carro que va y no se puede parar montaña abajo, será la ley dominical. Leyes que prohíban trabajar el domingo para obligar a las personas a ir a la iglesia y participar de cultos de adoración a Dios, porque ellos entienden que con esto están llevando a las personas a Dios. La justificación de nuestro entendimiento de la ley dominical podemos encontrarla básicamente en el capítulo 13 y versículo 15, donde dice que la segunda bestia, que nosotros interpretamos que son los Estados Unidos de Norteamérica, se le va a infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiese hablar y dar muerte a ¿qué cosa? A todo el que no la adore. O sea, Norteamérica formará una imagen de la primera bestia. Para formar una imagen tiene que hacer lo mismo que hizo la primera bestia. En primer lugar, convertirse en un gobierno totalitario, intransigente, mezclar la iglesia y el Estado como lo hizo. Y en tercer lugar, promulgar leyes que sean favorables a la concepción o al concepto de salvación que ellos tienen. Todo esto encaja perfectamente con el asunto del domingo. Pero hay dos detalles más. En el mismo, o hay dos pasajes más que complementan. En el capítulo 14, hablando de los 144,000, el pueblo escogido de Dios, versículo 12, después que habla del mensaje que los 144,000 dan, simbolizado con el mensaje de los 3 ángeles, se menciona lo siguiente: aquí se necesita ¿qué cosa? La paciencia de los santos, ¿los qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, el elemento fundamental que se destaca del pueblo de Dios es que guarda los mandamientos de Dios, para contrastarlo con la bestia y la imagen de la bestia. Por tanto, si el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios, ¿qué problema hay con la imagen de la bestia? No guardan los mandamientos de Dios. O sea que el conflicto
está en el tema de los mandamientos. El problema es que la última bestia que representa a los Estados Unidos hace que el mundo adore a la primera bestia. ¿A quién se adora en la Biblia? A Dios. ¿Por qué? Porque es el creador. Porque Él es el creador, Él es el que dispone, Él es el que reina sobre las criaturas. Entonces, cuando este sistema político pretende que se le adore, es porque se está haciendo pasar ¿por qué? Por Dios. Ya lo dijo el apóstol San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Si quieren pueden buscar ese versículo. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Pablo, mirando hacia el futuro, visualizó un poder al que él le llama el misterio de iniquidad. Y dice, versículo 4, que se opondrá y se exaltará contra todo nombre divino, o que se adora hasta sentarse ¿dónde? En el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por qué? Por Dios. Si el problema está con los mandamientos de Dios y el problema está con el tema de la adoración y con pretender ser Dios o no, esto encaja perfectamente con el poder papal por la siguiente razón. Hay un mandamiento de la ley de Dios que ha sido cambiado. Usted puede buscar en internet, por ejemplo, un discurso del actual, no es el actual, es el papa anterior, que duró muy poquito tiempo, pero que dio unos discursos tremendos. Unos discursos que prácticamente citaba textualmente el conflicto de los siglos. Y en uno de ellos, él explica cuál, por si no tienen tiempo de buscar en un catecismo, cuál es el día de reposo bíblico. Y explica todo lo que nosotros enseñamos sobre el cuarto mandamiento. Y entonces se le pregunta, ¿por qué cosa entonces la Iglesia Católica cambió? O ¿por qué la Iglesia Católica descansa, reposa y santifica el domingo? Y dice, bueno, porque la Iglesia tiene autoridad para cambiar ¿qué cosa? La ley de Dios. Es una doctrina papal que el Papa, cuando habla, es cátedra. Eso quiere decir, cuando habla en asuntos de doctrina, tiene autoridad para imponer dogmas en la iglesia. Es infalible. ¿Quién es infalible? Dios. O sea, se arroga las propiedades divinas y ha cambiado uno de los preceptos de la ley de Dios con la única justificación de que Él es Dios aquí en la tierra y que tiene autoridad Él y la iglesia que representa para cambiar aún ¿qué cosa? Los mandamientos de la ley de Dios. Los protestantes, cuando se les dice ¿por qué ustedes no guardan como día de reposo el sábado para tener un encuentro con el Señor y lo hacen el domingo? Algunos dicen, bueno, porque fue cambiado el sábado para el domingo, pero las pruebas bíblicas son bien escasas, unos poquitos versículos torcidos que son fáciles de explicar. ¿Por qué el protestantismo sigue al papado? Al hacerlo, están haciendo que el mundo entero adore a quién? A la bestia. Están construyendo esa imagen de la bestia. Cuando el mundo protestante logre que leyes políticas obliguen al mundo entero a obedecer el cuarto mandamiento adulterado, habrá constituido una imagen de la bestia. No solamente hará lo mismo, sino que representará su mismo espíritu. ¿Ok? Algunos argumentos por arriba que están claros, que se derivan de varios pasajes de la Biblia y que nos hace a nosotros concluir que el comienzo del fin será la implementación de la ley dominical en Estados Unidos y rápidamente a todo el mundo.
Europa, Latinoamérica, con la fuerte influencia católica que tiene, y llegará también hasta el oriente de nuestro mundo. En ese momento, en ese contexto de Apocalipsis 13, los 144,000 más fuertes que nunca darán un mensaje. El mensaje de que tengan cuidado con los errores, que tengan cuidado con las consecuencias de esta actitud. Expondrán el Evangelio en toda su pureza. Los que sean parte de ellos lo comprenderán. Serán capaces de exponerlo, así como los apóstoles en el tiempo de Cristo recibieron la unción del Espíritu Santo y predicaban el Evangelio con poder. Y la contienda cogerá magnitudes universales. Finalmente, cuando el mundo entero haya tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios, entonces todo destino de la humanidad será sellado. Y concluye el capítulo 14 con las imágenes de la cosecha del trigo y de la uva. El mundo selló su destino. Ya no hay más oportunidad, porque usted o aceptó a Jesús y se entregó a Jesús, o aceptó adorar a la bestia, y lo mismo por conveniencia que por convicción, seguir las indicaciones de los poderes políticos, de la fuerza de las masas y la coerción hacia aquellos que pretenden, en una minoría, vivir, pensar y actuar de una manera distinta. El mundo entonces habrá sellado su sentencia. Y así comienza el capítulo 15 de Apocalipsis. Después que el mundo entero haya sellado su destino, dice el profeta de Patmos que vi en el cielo otra señal grande y ¿qué cosa? Y admirable. Vamos a leer hasta el versículo 8 y nos vamos a dar cuenta que el vocabulario que se utiliza, escuchen bien, el vocabulario que se utiliza desde el versículo 1 al versículo 8, que es la introducción de las 7 copas, está haciendo alusión a 2 eventos del Antiguo Testamento. Está pintando 2 imágenes del Antiguo Testamento y las está mezclando, el significado de uno y el significado de otro. Una tiene que ver con lo que va a sucederle al pueblo de Dios, y otro tiene que ver con lo que le va a suceder a la bestia y a sus adoradores. Las 2 imágenes son fáciles de detectar. Yo voy a ver los 8 versículos por arriba haciendo énfasis en algunas palabras, expresiones que van pintando esa imagen, a ver qué eventos de la Biblia ustedes recuerdan. Dice: 7 ángeles con las últimas 7 plagas. ¿Cuál es la primera palabra importante ahí? Plagas. ¿En qué pasaje de la Biblia comienzan a pensar? Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre estaban, ¿dónde? Parados encima de ¿qué cosa? Del mar de vidrio. ¿Dónde está este mar de vidrio según Apocalipsis 5? Dice que frente al trono de Dios. Frente. En el capítulo 5, 4 y 5 se describe, el 4 específicamente se describe el trono de Dios, lo que está encima, lo que está abajo. Ese capítulo es muy importante, porque cada vez que menciona alguna de las 7 perspectivas del trono, el que está sentado en el trono, lo que está abajo, lo que está adelante, lo que está atrás, lo que lo rodea, lo que está encima, y delante del trono hay un mar de vidrio y de cristal. O sea, ellos están parados frente al trono. ¿Dónde estaba el trono de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Dónde estaba el trono? En el santuario. O sea que el pueblo está alrededor de ¿qué cosa? Del santuario. Están parados alrededor del santuario. Se mencionan las plagas, se menciona el santuario, y cantan ¿qué cosa? ¿El cántico de quién? De Moisés, siervo de Dios. ¿Cuándo se cantó ese cántico de Moisés? Ahí me está hablando de otro acontecimiento. Vayan pensando, hay 2 lugares. Y el cántico del Cordero, a ver, ¿quién quiere decir algo por ahí?
Cuando lo liberó, lo sacó de... Cuando los liberó, la liberación, y eso en qué libro de la Biblia está. Éxodo, van recordando. Y el versículo 4 dice que cantan y dicen: ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre, Señor? Porque solo tú eres santo y todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus actos de justicia o tus juicios han quedado manifiestos. Después miré, ¿y qué se abrió? Se abrió el santuario. La palabra que aquí se utiliza y se traduce santuario habla del lugar santísimo. Estamos en el contexto de Apocalipsis 12:11, cuando las tablas del pacto de la ley se veían, porque estaba abierto, ¿qué cosa? El lugar santísimo. Y salieron del santuario 7 ángeles que llevaban 7 plagas, y Juan se toma tiempo para describir la vestidura de los ángeles. Y hay por lo menos 2 aspectos que menciona: cómo estaban vestidos y con qué cosas estaban ceñidos. Tenían la ropa de lino fino y estaban ceñidos con un cinturón ¿de qué? De oro por la cintura. Y el versículo 8 dice: y el santuario se llenó ¿de qué cosa? De humo. De humo, y nadie podía entrar. Sin embargo, aunque nadie podía entrar, en el capítulo 16, versículo 1, hay uno adentro. Hay uno adentro del santuario, que es quien manda que los ángeles salgan y hagan su obra. ¿Qué 2 eventos del Antiguo Testamento les vino a la mente? Hay 2 eventos. Está utilizando imágenes de las plagas que Dios envió al pueblo de Israel en Egipto, y está utilizando ¿qué cosa? La imagen del día de expiación. Son los 2 eventos que están descritos. Vamos a comenzar analizando cómo podemos interpretar el simbolismo y qué significa esto para nosotros. Vean que voy despacito para que lo podamos comprender. Lo que quiero es que entiendan y que vayan razonando. ¿Qué sucedía en el momento del día de expiación? Por eso dedicamos un tema completo para que lo analizáramos. De aquí para allá, todo está relacionado con el día de expiación, paso por paso. Aarón, lo primero que se describe, se presentan los personajes y Aarón se viste. ¿Con qué se vestía? Se ponía las vestiduras del lino fino y se ceñía el cinto sacerdotal. Se lavaba, hacía la purificación por sí, y el pueblo se encontraba reunido ¿dónde? Alrededor del santuario. Aarón entraba con el becerro, se purificaba él, y después se degollaba ¿qué cosa? El cordero y el chivo que representaba a Jehová, y comenzaba a hacer ¿qué cosa? La limpieza por el pueblo de Israel. Cuando llegaba a ese punto, que el sumo sacerdote había colocado el incienso en el lugar santísimo y el templo se llenaba ¿de qué cosa? De humo, del incienso. Eso era un símbolo de lo que debía estar haciendo el pueblo afuera. Porque en el mismo libro de Apocalipsis se explica que el incienso es un símbolo ¿de qué cosa? De las oraciones y la devoción de los santos. Oraciones porque están en un proceso ¿de qué cosa? De escudriñamiento. Mientras el sumo sacerdote entraba para limpiar el templo, el pueblo estaba alrededor del santuario haciendo una cosa. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Orando. Callados. Era un día de ayuno. Allí no había tiempo para comer, no había tiempo para preocuparse de las cosas comunes de la vida. Estaban decidiendo su destino. Y entonces el pueblo comenzaba una inspección que no podía evitar. ¿Estarán todos mis pecados allí? ¿Estarán todos mis pecados? Quien no había hasta este momento confesado sus pecados y los había depositado, ya no había manera. Porque ese día, en ese momento, después que se hacía el sacrificio de la mañana y comenzaba la fiesta del día de expiación, ya todo el mundo había sellado ¿qué cosa? Su destino.
los que habían confesado su pecado se reunían alrededor del templo. Todos los que no habían confesado su pecado y cuya sangre no estaba dentro del santuario estaban perdidos. El pueblo de Israel estaba esperando la limpieza, pero ahora comenzaba la duda: ¿yo me habré arrepentido? Por eso el proceso era lento y el sacerdote hacía todas las cosas suaves, y afuera se estaba llevando un proceso de ¿qué cosa? De juicio. El pueblo estaba siendo enjuiciado, y el temor de alguno, porque Dios lo había especificado, y cualquiera que no hubiese confesado su pecado y lo hubiese llevado al santuario será cortado de Israel. El pueblo comienza a preocuparse por si se ha arrepentido o no. Vean cómo el símbolo es idéntico a lo que el libro de Apocalipsis describe que sucederá. Cuando el mundo entero haya sellado su destino, cuando el debate de si se adora a Dios o la institución religiosa que se ha autoadjudicado los poderes y las prerrogativas divinas, entonces el Espíritu Santo ya no trabajará más en los corazones de las personas que han rechazado a Dios. Y nosotros sabemos cuán cruel puede ser el corazón humano cuando ha cerrado su puerta a la influencia del Espíritu Santo. Judas fue capaz de vender a su maestro. El pueblo de Israel fue capaz de crucificar a Jesús. El deseado de toda la gente dice que entre la muchedumbre que gritaba crucifíquele, crucifíquele, había demonios que se habían materializado como personas e incentivaban con su espíritu al pueblo, que ya sea que estuvieran convencidos de que Jesús debía ser eliminado de la tierra o que simplemente se hubieran llevado por la excitación, estaban cometiendo el acto más cruel de este mundo, condenando a la única persona justa que había vivido sobre la tierra. De la misma manera, aquí el pueblo de Dios es liberado de todas las distracciones. Dios deseaba que mientras se estaba realizando el día de expiación, el pueblo hiciese una inspección de su corazón. No solamente se necesitaba limpieza dentro del templo, lo que allí se estaba haciendo era un símbolo de lo que estaba sucediendo afuera. Así el pueblo de Dios necesitará un tiempo para que comience a inspeccionar su corazón. La preocupación de cada cristiano, si seguimos el símbolo, será entonces en ese momento: ¿cómo estoy yo delante de Dios? Y normalmente dice el Talmud que el judío piadoso vivía horas de angustia. El profeta Jeremías toma esta imagen de lo que sucedía el día de expiación y, proyectándose hacia el futuro, dice que llegará un momento cuando el pueblo de Dios vivirá en angustia, y le llama el tiempo de angustia de Jacob. Es la expresión que utilizaba el Talmud para ese día de expiación, cuando el pueblo de Dios vivía la angustia de si mis pecados han sido perdonados o yo caigo muerto aquí por no estar limpio delante de Dios. Me imagino que pese a las adversidades, pese a que las leyes amenazan con despojarlo de todo lo que tiene, incluso llevarlo a la muerte, la gran preocupación del pueblo de Dios será ¿cuál? ¿Me habré arrepentido de mis pecados? Quizás suba a su mente el recuerdo de todas las oportunidades perdidas, de todos los pecados que cometimos a sabiendas, de las tantas veces que el Espíritu Santo nos llamó, de cómo vinimos estas noches aquí a estudiar sobre esto y nos quedamos dormidos en el banco. Yo creo que de eso aquí no va a haber mucho culpable. Me he visto mucho dormido, con desinterés, o cuando salimos al otro día se nos olvidó y seguimos en nuestros mismos trajines.
Sí, esta semana será una semana clave. Estos momentos en que hayamos leído y estudiado sobre esta temática vendrán a nuestra mente. Si estamos entre los vivos, entre ese momento. Y entonces habrá una angustia tremenda porque el pueblo reconocerá que ha sido como infiel. Que hemos jugado con la gracia divina. Que hemos postergado nuestra reconciliación con el cielo. Que aún nuestras mejores acciones estamos motivadas por actos egoístas. Y será una lucha terrible. El tiempo de angustia de Jacob también me ilustra la experiencia de Jacob cuando se quedó la noche solo para interceder por su vida, temiendo que su hermano, el cristiano que intentaba hacer justicia, lo matara. Y Jacob oraba en agonía pidiéndole a Dios que lo librara. Y entonces aparece Jesús delante de él para bendecirlo, pero él lo que está mirando es un enemigo. Así que intenta defenderse de su enemigo hasta que se da cuenta que no es un enemigo, que es el Dios de los cielos. ¿Y qué intenta hacer Jacob? Bendíceme, sálvame, líbrame. Lo que esperaba era la absolución y el perdón. Pero el mensajero celestial dice, no tengo tiempo para ti, me tengo que ir. Y Jacob dice, ¿te tienes que ir? Yo no te suelto. No te suelto. Jacob, lo único que necesitaba era la seguridad de que había sido perdonado. Amén. Y ahí Satanás trabajaba en su mente recordándole su pecado, recordándole las injusticias que le causó a su hermano, recordándole los tantos días de maquinación, tratando de conseguir un fin bueno, pero por medios equivocados. Y en esa angustia, dice la Biblia, que se aferra tanto del enviado celestial, que el mensajero lo tiene que herir para que Jacob lo suelte. Y finalmente el arrepentimiento es aceptado por el cielo, y el cielo le dice, has luchado con Dios. ¿Cómo se lucha con Dios? Por medio de la humillación, del arrepentimiento. Jacob quedó transformado. Esa experiencia que él vivió en esa noche profundizó la conversión de tal manera que Jacob, que presenta la Biblia después, fue un hombre completamente entregado a Dios. La imagen del día de expiación en el capítulo 15 comienza describiendo lo que está experimentando el pueblo afuera, mientras el sacerdote simbólico se está disponiendo para abandonar el santuario celestial y para completar y consumar el plan de salvación. Pero también utiliza la imagen de ¿qué cosa? De las plagas que el pueblo de Israel presenció que cayeron sobre los egipcios cuando Dios intentaba hacer ¿qué cosa? Liberarlos. Ven, todos los actos históricos, los grandes actos históricos del pueblo de Israel fueron tipos, símbolos de lo que sucedería una vez tras otra en la historia de la salvación. ¿Y cuál era el objetivo de las plagas que cayeron sobre los egipcios? ¿Cuántas plagas Dios envió sobre el pueblo de Egipto? ¿Cuántas plagas? 10. ¿Por qué 10? El hecho de que fueran 10 plagas estaba recordándole rápidamente, y ya era subjetivo que el pueblo de Israel pensara en qué cosa, en los 10 mandamientos, que era específicamente lo que este pueblo estaba violando. Encontramos la historia de las plagas en Éxodo capítulo 7. A partir del capítulo 7 se mencionan las 10 plagas. ¿En qué consistieron las plagas que el pueblo de Egipto sufrió? ¿En qué consistieron? ¿Se recuerdan? La primera plaga fue ¿sobre qué? Sobre el río Nilo. Sobre el río Nilo. Sobre las aguas del río Nilo que se tiñeron ¿de qué cosa? De sangre.
Después vino una segunda plaga. ¿Cuál fue? Las ranas. Ajá. Después el país se cubrió de ¿qué cosa? De ranas. Aquí hay una cosa interesante, un detallito que no se lo pierdan porque mañana que va a ser un detallito clave. Moisés le dice a Aarón, mete tu vara, y el río Nilo se convirtió en ¿qué cosa? Llegan los sacerdotes de Faraón y hacen ¿qué cosa? Lo mismo. Después viene una segunda plaga. Aarón toca con su vara y el país entero se llena de ¿qué cosa? De ranas. Y las ranas eran molestas. Y Faraón le dice a sus hechiceros, líbrenme de esto. Y los hechiceros dicen, no hay problema de ningún tipo. En su desesperación trataron de librarse de la plaga. ¿Pero qué fue lo que hicieron? ¿Hicieron qué cosa? Más ranas. ¿Mejoraron el problema? Lo empeoraron. Tratando de buscar una solución, empeoraron la situación. En el capítulo 16 vamos a ver cómo la historia se repetirá, pero cuando lleguemos ahí. Y así sucesivamente el país se fue llenando de ¿qué cosa? Se hirió literalmente cada uno de los dioses que Egipto adoraba. El río Nilo, estos animales, la luz, las tinieblas, fue un ataque directo contra el sol. Dios comenzó a demostrarle a los egipcios que no eran sus creencias religiosas, que Él estaba por encima de los animales y de las cosas naturales que ellos adoraban como Dios. La rana, las moscas, la langosta, el río Nilo, el sol y finalmente la última plaga. La última plaga fue ¿contra quién? ¿Por qué contra el primogénito? Todos los primogénitos egipcios murieron, pero el principal, el objeto principal de la ira de Dios era ¿quién? El hijo del faraón. ¿Por qué el hijo del faraón? ¿Quién era el dios principal en Egipto? Faraón. Según la tradición religiosa, cuando el faraón moría era enterrado en las pirámides. Para eso Egipto gastó su enorme riqueza durante siglos construyendo pirámides suntuosas para los faraones, para de ahí, por esa figura, ellos tenían todo un sistema de culto. Y bueno, finalmente los faraones se enterraban con toda su riqueza, se enterraban con parte de su séquito, porque supuestamente ellos resucitarían y serían llevados por un carro alado con águilas hasta el mismo sol, para fundirse con el sol, y de ahí entonces el faraón comenzaba a reinar en el cielo como el dios Ra, el dios sol. El faraón era el dios principal de Egipto. Pero Faraón, cuando moría, dejaba su legado ¿a quién? A su hijo. Mientras el faraón tuviera un primogénito que viviera, se perpetuaba el reinado del Dios del cielo en la tierra. El hijo sucedía al padre y el hijo de este al otro, y la misma sangre. El hijo de Faraón era la extensión de Faraón. Cuando el hijo de Faraón muere, muere el Dios principal de Egipto. Ya no hay sucesor. Cuando el padre muere y se va al cielo, nadie lo sucede. El reinado de su Dios ha llegado a su fin. Las plagas de Dios fueron un intento de demostrarle al pueblo rebelde, a Faraón, que no iba a arrepentirse de que él era quien reinaba sobre este mundo. ¿Se dan cuenta? Dios sabía, algunos se han preguntado, ¿Dios no sabía que Faraón no se iba a arrepentir? Claro que sabía que no se iba a arrepentir, pero Dios no estaba intentando cambiarle el corazón a Faraón. Dios estaba intentando de que él reconociera que él era un pobre ser humano y que por encima de los asuntos humanos hay un Dios todopoderoso. Amén. Eso mismo intentará hacer Dios al fin de los tiempos. Todo el mundo, la mayor parte del mundo ha negado. La mayor parte del mundo ha constituido su propio Dios. Han adorado a la bestia. Y ahora Dios le dice, ahora voy a demostrarles el objeto de su adoración
cuán vano es. Y el mundo que intentaba la bestia, la triple alianza, de llevar a Dios para librarse de los males que hay en este mundo, para honrar a Dios y para que Dios bendijera a este mundo con un milenio de paz, porque esa es la idea. La idea que hay dentro de la teología católica y de la teología protestante no adventista es que el milenio que menciona la Biblia va a ser un milenio de paz y prosperidad, que este mundo va a comenzar a experimentar cuando el mundo se vuelva a Dios. Por eso es que ellos están tan interesados de llevar el mundo a adorar a Dios. Pero una idea equivocada, con malos motivos, y una idea que no toma en cuenta el aspecto fundamental del plan de salvación, que es la transformación del carácter y la victoria sobre el pecado, hará que estas personas engañadas muevan al mundo hacia el lugar equivocado. Es un plan de salvación muy fácil de entender por la mente humana. Nosotros no es fácil ver a un Dios que se puede comprar, porque estamos acostumbrados a comprarlo todo. A una salvación que se puede ganar, porque estamos acostumbrados a ganarnos las cosas. Estamos acostumbrados a ver a un Dios de poder, porque eso es lo que vemos en las estructuras humanas. Pero un Dios humilde que muere en la cruz, el apóstol Pablo le llama a eso, ¿qué cosa? Locura. Es incomprensible por la naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana pecaminosa no le agrada, le es difícil de comprender porque no le gusta el plan de salvación de Dios. Ahora, el Señor, con su pueblo parado a la orilla del santuario, comienza a desengañar al mundo. Y quiero nada más mencionar las 4 primeras plagas, para dejar la quinta para mañana y la sexta para pasado. Y ustedes van a entender algunas cositas que son causa-consecuencia. Dice el versículo 6, entonces oí una voz procedente ¿de dónde? Del santuario. Hay alguien dentro del santuario que todavía no ha salido. Y le dice, ¿qué cosa? Ir y derramar sobre la tierra, ¿qué cosa? Las 7 copas de la ira de Dios. Aquellos que bebieron la copa de Babilonia, ahora tienen que tomarse también la copa de la ira de Dios. Dice que la copa de la ira de Dios es pura, vaciada pura. Es una ira sin misericordia. Si cuando Dios permite que las circunstancias golpeen a sus hijos, lo hace con misericordia. El pobre Job lo experimentó con misericordia. ¿Cuánto sufrió? ¿Qué no será? Por eso dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando el pecador decide no separarse del pecado, Dios necesita castigar el pecado en la persona del pecador. Cuando nos hemos fundido con el pecado, entonces tenemos que experimentar el castigo sobre el pecado, y el castigo sobre el pecado es horrible. El primero fue y derramó su copa sobre ¿qué cosa? Sucesivamente, desde la primera copa hasta la cuarta, se daña la tierra, el mar, los ríos y los astros celestes. ¿Una imagen de qué cosa? De la creación. El Señor comienza a desestabilizar ¿qué cosa? Su creación. Con la primera plaga dice que hay una úlcera tremenda sobre los seres humanos. Aquí no hay lenguaje directo. No entiendan nada de esto directamente. Es lenguaje indirecto, es lenguaje simbólico. Lo que está tratando de decirme es lo siguiente: ¿qué cosas son las cosas más estables que hay sobre esta tierra? La tierra, el mar, los ríos y ¿qué cosa? Y los astros celestes. Todo entra en conmoción. El mundo empieza a experimentar entonces con las reformas religiosas que pretendían llevar el mundo a una mejor condición. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Es peor, se ha empeorado. El mundo entonces, la mayor parte de la gente dominado por el diablo, empieza a desenfrenarse y se desequilibran todos los órdenes sociales. Se utilizan las imágenes, una gran úlcera maligna, la misma palabra que se traduce al griego
del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento que existía en el tiempo de Cristo, y existía una traducción al griego del Antiguo Testamento cuando habla de la úlcera que Job sufrió, es la misma palabra que se utiliza aquí. Enfermedad. Los ríos y las aguas se convierten en ¿qué cosa? En sangre. Y miren qué interesante el versículo 6 del capítulo 16. Por cuanto ellos derramaron la sangre de ¿qué cosa? De los santos y los profetas, también tú le has dado beber sangre, pues lo merece. ¿Derramaron ellos la sangre de los santos y los profetas? Pero si los santos y los profetas vivieron ¿hace cuánto? ¿Los profetas cuántos años vivieron atrás? Miles de años. ¿Cómo va a ser? ¿Se recuerdan lo que Jesús le dijo a los fariseos en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo? Ustedes que mataron a los profetas, el principio se aplica. Cuando tenemos el mismo espíritu, somos considerados iguales que los que cometieron tales actos. ¿De quién soy yo? Depende del espíritu que te mueve. Puedes llamarte adventista del séptimo día, puedes ser un líder de la iglesia, puedes ser un pastor, un teólogo, administrador de la iglesia. Voy a subir en las esferas que nosotros los seres humanos vemos, pero si mi carácter no representa a Cristo y las cosas que yo hago y el espíritu que poseo en mi relación con Dios y en mi relación con los seres humanos es lo mismo que el enemigo hace, ¿de quién soy? No soy de Dios. Mi profesión es una cosa, pero el carácter es ¿qué cosa? Lo que define finalmente de quién es usted. Estos son asesinos. Estos hacen lo mismo que hicieron los antiguos, por tanto son culpables. Y oí que desde el altar respondían: cierto, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Desde qué altar? Desde el altar que está afuera, en el atrio. ¿Por qué? Porque en el quinto sello se mencionan a aquellos que fueron muertos en los tiempos de la Reforma, clamando debajo del altar: Señor, ¿hasta cuándo no vengas nuestra sangre? Y Dios le dice: esperen un poquito más, se le da vestidura blanca, porque todavía se tiene que completar el número de los muertos. Pero aquí es el momento donde Dios venga la sangre de todos sus hijos, de aquellos que están sobre la tierra. Momento tremendo, ¿eh? El mundo que ha rechazado a Dios sufriendo conmociones. El pueblo de Dios sufriendo también una conmoción. Aquellos están preocupados por lo que está sucediendo por fuera, y el pueblo de Dios preocupado por lo que está sucediendo ¿por qué? Por dentro. El pueblo de Dios se desliga de todo lo que lo ata en este mundo. Ya no le importa el trabajo, ya no le importa su casa, ya no le importa su comodidad. Ya probablemente ni iglesias tengan para reunirse, pero si se reúnen en grupos o están solos, algunos probablemente en la cárcel. En este momento Dios protegerá a sus hijos. De aquí en adelante nadie morirá. Eso no quiere decir que no sufra injusticia, que no sufra maltratos, pero como Jesús en la cruz, mientras Jesús estaba muriendo en la cruz, aunque el castigo físico era severo, Él no estaba preocupado por eso. Estaba preocupado ¿por qué? Por la obra que estaba cumpliendo. El pecado de todos los seres humanos estaba sobre Él. Se sentía pecador y separado de Dios. El sufrimiento psicológico, la muerte segunda que estaba experimentando era tan terrible que no le dejaba sentir los sufrimientos físicos. Por eso cuando le metieron la lanza, de su corazón brotó ¿qué cosa? Sangre y agua. Síntoma de un quebrantamiento mental que transforma parte del líquido que corre por nuestro cuerpo en un líquido cristalino como si fuera el agua. No era agua exactamente, pero era producto de un estrés intensamente que ha sido visto por algunos especialistas médicos en algunas ocasiones en personas que mueren bajo un proceso de estrés tremendo. Jesús murió bajo las consecuencias del pecado. Murió la muerte segunda
la que tú y yo tendremos que experimentar a menos que aceptemos el sacrificio sustitutivo de Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar a ese momento de la historia preocupados nada más que por sus pecados? Seguros de que más allá adelante está la puerta de salida. Volvemos a repetir, hoy es clave. En ese momento, aquí ahora, nosotros pensamos, bueno, mañana tenemos que salir y tenemos otras ocupaciones, pero en ese momento el pueblo de Dios, de día y de noche, de día y de noche, su única preocupación constante será la búsqueda de Dios. Ahí entonces el carácter se va a tomar la condición esencial que Dios desea. El Espíritu Santo abrirá la mente, se comprenderán las Escrituras como nunca, y en ese proceso de humillación y arrepentimiento, el pueblo de Dios será finalmente librado del poder de ¿qué cosa? Del poder de pecado en sus vidas. Vivirán una experiencia como ninguna otra generación de cristianos ha vivido sobre este mundo. Dios es misericordioso y va a permitir que estas cosas sucedan en el mundo para que tú y yo no tengamos impedimento de desarrollar ese carácter puro y perfecto a semejanza de Cristo. Todo es una medida de misericordia, porque si Dios no lo hiciera, sería difícil que alguno de nosotros alcanzara en este tiempo que estamos viviendo ese nivel de santidad que necesitamos para ir a vivir con Cristo. ¿Comprendieron hasta aquí cómo comienza el capítulo 15? Mañana vamos a estudiar entonces la crisis de confusión más grande que va a experimentar el mundo con la quinta plaga y las consecuencias de esta crisis desencadenando la sexta plaga. Recordemos, hermanos, no sabemos cuánto tiempo más tendremos.